Hola, hola, bienvenidos a otro episodio de Échale y Coco, el espacio donde cuestionamos esas presiones del día a día o esos temas del día a día, indagando en la psicología. Yo soy Diana y hoy hablaremos de algo que seguro a más de uno nos ha pasado y que hemos sentido, y es esa necesidad de estar siempre haciendo algo o produciendo. Me ha pasado y yo sé que quizás a ti también. Y es que de verdad necesitamos ser productivos todo el tiempo. ¿O por qué sentimos culpa cuando descansamos? ¿Qué pasa ahí? Entonces, si eres de esos que se tortura si no hace algo útil en las mañanas o no te levantas a las 5 de la mañana, este episodio es para ti. Actualmente vivimos en una sociedad hiperactiva que suele idolatrar la productividad, haciendo que cuando paramos, una vocecita nos diga: ¿estás descansando de verdad o estás perdiendo el tiempo? Hoy vamos a entender por qué nos pasa esto, qué dice un poco la ciencia y cómo podemos manejar el tiempo sin quemarnos nuestro cerebro o nuestro cuerpo o sin sentirnos culpables por no hacer nada. Y vamos a iniciar respondiendo la pregunta: ¿de dónde viene esta presión por ser productivos? Indagando un poco, descubrí que desde la Revolución Industrial el trabajo se asoció con valor. En estudios sobre procesos laborales transformados, como en las industrias automotrices, se observó que el aumento de la productividad muchas veces va acompañado de un esfuerzo más intenso, jornadas extenuantes y precipitadas y un deterioro de las condiciones laborales. Esto sugiere que parte del incremento en productividad responde a una mayor presión sobre los trabajadores. No necesariamente mejoras reales de eficiencia con bienestar, pero por debajo siempre hay una trampa, que es nuestra autoestima afectada y amarra a lo que hacemos y se amarra a lo que hacemos. Entonces, si hay presión laboral, pues hay mayor productividad y nuestra autoestima cae un poco. Desde la perspectiva social, la presión por ser productivos no es inherente porque el ser humano tiene una construcción cultural e histórica frente a esto. Según varios autores en el campo de la psicología y las ciencias sociales, esta presión ha sido interiorizada con una forma de medir el valor personal. Dicen estos estudios que el ser humano ha dejado de ser definido por lo que es y ha pasado de ser definido por lo que produce y consume. Es decir, que se traduce como en frases: si no estás haciendo algo útil, estás perdiendo el tiempo, no eres valioso. Reflejo de una sociedad que asocia la valía con el rendimiento. Además que también las redes sociales refuerzan esa presión. No basta con ser productivo, sino que hay que parecerlo, ¿cierto? Mostrando logros, rutinas eficientes, emprendimientos que sacamos, metas cumplidas, y todo esto se convierte en un escaparate de productividad que alimenta la comparación social. Este fenómeno promueve una autoexigencia individual basada en esos estándares colectivos imposibles de sostener, donde la inactividad se interpreta como fracaso o pereza. Si no lo cumplimos igual que no lo muestran los influenciadores, pues creo que estoy haciendo menos. O eso es lo que nos están haciendo creer. Pero también, ¿qué dice la ciencia sobre la productividad y por ende el estrés? Porque en esa mayor productividad o hiperproductividad llega esa emoción llamada estrés. Y de ahí partimos que el síndrome de agotamiento profesional, o lo que llamamos actualmente burnout, es un problema creciente que afecta y da agotamiento emocional, da desmotivación y baja realización personal, que se traduce en caída de rendimiento e inasistencias laborales. Estudios muestran cómo el estrés sostenido actúa como mediador entre demandas laborales y el desgaste profesional, provocando efectos negativos a nivel individual y organizacional. En profesionales, por ejemplo, de la salud, se observa cansancio emocional y pérdida de motivación. Ya no es lo mismo ir a trabajar como quizás lo era cuando estudiaban esa carrera de la salud.
En otro estudio en Chile se evidencia que la sobrecarga produce ansiedad, fatiga y baja productividad. Además, también existe la ley de Jacques-Dawson, que indica que un poco de estrés mejora el rendimiento. Sí, igual el estrés es una emoción normal que todos sentimos y que todos segregamos con el cortisol, pero pues demasiado cortisol nos destruye. Altos niveles de estrés generan síntomas como ansiedad, irritabilidad, insomnio, baja autoestima y problemas fisiológicos que afectan el rendimiento cognitivo y funcional. Algo adicional que también pasa cuando somos demasiado productivos y queremos tener un pequeño descanso es que sentimos culpa. No sé si a ustedes les ha pasado, pero yo sí he sido una de esas que siente un poco de culpa por descansar. Descansar debería ser válido, pero muchos sienten esa culpa porque creen que no están aprovechando bien su tiempo. Desde la terapia sabemos que esa culpa surge de creencias rígidas. Descansar es para flojos, por ejemplo, se nutre de autoestima condicionada al éxito y requiere trabajar la autocompasión y disentir el valor de la persona del rendimiento. El filósofo Byung-Chul Han habla de una sociedad del rendimiento, mencionando que ya no necesitamos vigilancia externa porque nos autoexigimos constantemente y el descanso se convierte en una sospecha interiorizada. La culpa se desencadena cuando no cumplimos nuestras propias expectativas o normas sociales inculcadas. En este contexto, el descanso equivale a una falla moral o una señal de ineficiencia. Estas creencias automáticas limitan nuestra capacidad para disfrutar de la pausa sin un juicio alguno. Entonces, de ahí que sentimos esa culpa al momento de descansar. Entonces, si estas creencias vienen de esa influencia social en la que estamos viviendo actualmente, donde vemos cómo todos hacen demasiadas cosas, logran otras y siguen trabajando y sobreexigiéndose en algunos casos, aquí entra la comparación y el agotamiento emocional. Por eso, la culpa de sentir que el descanso no debe estar dentro de nosotros o no debe ser parte de esas actividades, entre comillas, que podemos nosotros tener. En una encuesta reciente de Estados Unidos se indica que el 58% de los millennials siente culpa al tomarse días libres para descanso personal, frente al 40% de los baby boomers. Y entre la generación Z el porcentaje es del 55% y en la generación X alcanza el 48%. Es muy alta y descansar debería ser normal. La expectativa de disponibilidad tecnológica constante, combinada con la cultura del hustle, reta a no parar, alimenta esta sensación de culpa. Esos discursos que dicen que si te esfuerzas puedes lograrlo o que si trabajas el triple puedes alcanzar tus sueños, puede que sea así. Puede que si tú trabajas en cantidades, obviamente va a ser más rápido el proceso, vas a poder generar tus sueños o crear o cumplir más bien tus sueños rápido. Pero esto, ¿a qué costo lo estás haciendo? ¿Será que mañana sí podrías disfrutar al 100% ese logro tan esperado que lograste con ese esfuerzo máximo? ¿Qué pasa si descansamos mejor? El sueño de calidad cumple funciones esenciales de recuperación física, cognitiva y emocional. Durante ese descanso, el cerebro procesa aprendizajes, consolida memoria y restablece recursos emocionales. Pero descansar no siempre significa que debas dormir. También puedes realizar alguna manualidad, hacer tu hobby, ver una serie, leer o simplemente estar ahí. Porque todas estas cosas que te dije también es parte de esa productividad o esa dinámica de querer hacer algo en todo momento. Pero ¿y si simplemente estás ahí sin hacer nada, solamente mirando el mundo, observando las nubes, observando a tus animalitos? Ya,
No necesitas nada más. Al descansar y no estar pensando en el trabajo o en tus proyectos de productividad, contarás con más recarga emocional, menos agotamiento mental y físico, y podrás conciliar el sueño mejor en las noches, que es cuando necesitas dormir. Y cuando necesites de verdad trabajar o realizar alguna actividad de estas productivas, podrás mejorar esa productividad y trabajar hasta con mayor gusto. Ahora vamos a pasar a la reflexión y la parte final de este podcast, en donde te doy algunos consejos y ayudas o herramientas prácticas que puedas aplicar para que no tengas que estar obsesionado con la productividad en este caso. Y aquí van algunos pasos prácticos o consejos prácticos. Lo primero es reconocer que tu valor no depende solo de lo que haces. También tienes otras características que complementan el tú como persona. Si estás en un mundo laboral pesado, que puede pasar, puedes aplicar la ley de Jacques-Donson, donde se busca un equilibrio entre ese estrés normal y la productividad. Busca ese punto medio entre estrés e inactividad. Todas las pausas activas laborales, que suelen ser a veces curiosas y nos causan algunas risas, o por lo menos yo lo he visto en mis entornos laborales, son beneficiosas, así que aprovéchalas. También puedes hacer o programar descansos conscientes, poniendo alarmas y detenerte sin culpa. Parar unos minutos sin celular, respirar, caminar sin destino. Estas pequeñas pausas enseñan a la mente a que hay que detenerse y que esto no es peligroso y no voy a dejar de ser valioso por ello. También es importante que cambies tus creencias sobre el descanso. Entonces cuestiona ideas como solo si hago cosas valgo algo, o el descanso es pérdida de tiempo, o tengo que estar haciendo cosas 24/7, o dormir solamente 2 horas para poder hacer, o esas técnicas de me levanto a las 5 de la mañana y soy súper y mega productiva. Esas creencias hay que dejarlas a un lado y reevalúa. La pausa no es antagonista del éxito, sino parte necesaria de él. Eso es importante que lo tengas presente. También cultiva la autocompasión. No te juzgues. El descanso también nutre autoestima. Identifica cuando la culpa aparece y qué pensamientos la generan. Y aprende a responder con autocompasión. Entonces, descansar no implica que seas un fracasado, que hayas fracasado, que sea algo malo, no, sino hace parte de nuestra naturaleza. Y por último, y yo sé que este puede ser el más difícil, lo entiendo y lo comprendo, pero es importante revisar tu entorno laboral. Horarios, si teletrabajas, si de verdad haces descansos o te dan descansos, o si hay dentro de ese entorno laboral una cultura del siempre on, y si no va contigo y si siempre te están escribiendo por tu WhatsApp, no te dejan tener una vida personal y esto no va contigo, o estás presentando un agotamiento emocional y físico, revisa la posibilidad de poder moverte a un lugar donde sí tengan presente el descanso como parte fundamental del trabajador. Esto es importante para ti porque cuidar tanto de tu salud mental como física es importante para que puedas rendir en tu trabajo, para que puedas cumplir tus sueños y para que más adelante los puedas disfrutar ese trabajo. Si tu sueño es estar en ese trabajo que estás actualmente, que lo puedas disfrutar. Pero estoy segura que hay lugares donde es fundamental esa parte de descanso del trabajador. Así que estoy segura que la puedes encontrar. Y gracias por acompañarme a un episodio más de Échale Si Coco. Cuéntame en los comentarios qué haces cuando sientes culpa por descansar. ¿Y cuáles son esos hobbies que te encantan o cómo es la manera en que buscas descansar? Y nos vemos en el próximo episodio. Que el próximo episodio vamos a abrir el corazón y seguramente les voy a contar una de mis historias o alguna de las historias que tengo, porque vamos a abrir ese corazón para hablar de
cuando se termina una amistad, que esto también es doloroso y es parte de la vida. Yo soy Diana y como siempre, échale sí coco, pero por favor, date tu merecido descanso.